Buenas noches. Con demasiada frecuencia en los ámbitos políticos se adoptan posturas que tienen que ser enmendadas por los tribunales de justicia. Llevamos una semana elocuente en este sentido y dura. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el impuesto de plusvalía. Lo venía advirtiendo durante años sin que se modificara. También el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el segundo estado de alarma impulsado por el gobierno de PSOE-Podemos, como ya hizo con el primero, por impedirse el control al Ejecutivo desde las Cortes y por la cogobernanza atribuida a las comunidades autónomas. Hoy, la Audiencia Nacional ha considerado probado que parte de la reforma de la sede del PP, Bárcenas la pagó con dinero negro de donaciones no declaradas. Y resulta desgarrador que sea una ministra de Unidas Podemos, partido que tiene asesores condenados e imputados, quien se erija en portavoz de la ética, Ione Belarra, quien ha acusado públicamente al Tribunal Supremo de prevaricador. Sí, textualmente, asegurando probado, dice que su compañero de partido, Alberto Rodríguez, condenado por patear a un policía, no estaba allí. Esa afirmación a otros les valdría la apertura de expediente corporativo de reprobación y en los tribunales de diligencias penales por calumnias. Pero ni Fiscalía ni Abogacía del Estado actúan contra la ministra de Derechos Sociales. Bienvenidos a este programa de este jueves, ya terminando el mes de octubre, en el que vamos a hablar de asuntos económicos, políticos también, que nos afectan directamente a todos los ciudadanos y de los que están candentes en los medios de comunicación. Lo vamos a hacer bajo la lupa y el análisis de Joaquín Azparren, periodista. Compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Joaquín. Un placer contar contigo. Gonzalo Guandosé, el decano de la Facultad de AD de la Universidad Católica de Murcia. Bienvenido, Gonzalo. Un placer. Buenas noches, un placer estar aquí. Y nos acompaña también Pepe Ruiz. Pepe es el presidente del Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia. Exactamente, sí. Pepe. Muy buenas noches y encantado. Encantado. Con estos compañeros que siempre se aprende algo. Y de ti también, claro. Bueno, siempre aprenderemos de ti mucho. No, qué va, qué va. Porque, por ejemplo, y empiezo contigo. Mira, Pepe, vamos a empezar hablando. Yo decía en la editorial, a la hora de abrir el programa, que ha habido decisiones judiciales que han parado determinadas iniciativas legislativas, que se querían poner en marcha algunas, que ya estaban en marcha otras, como por ejemplo la de las plusvalías en las viviendas. Y esto, se ha parado, pero parece que hay que retomarlo porque el dinero hay que recaudar. Este impuesto no, pues ponemos otro, al final. Sí. Pero que más justo, menos injusto, en cuanto a que hay gente que estaba vendiendo una casa y compraba plusvalía, igual le estaba vendiendo más barato que le había costado, ¿no? Sí. Este problema no es nada nuevo, ¿eh? Quiero decir, este problema no es nada nuevo porque a los tribunales, tanto el Tribunal Económico Administrativo como en este caso el Tribunal Supremo, ya nos han dado bastantes toques. En su momento, estamos hablando del año 2012. En el año 2012 ya nos estaban avisando, señores, esta norma, en fin, es de dudosa legalidad. Bueno, del año 2012 hasta la fecha, nuestros representantes políticos no se han movido, ahí han dejado, ¿no?, la norma, hasta que finalmente, pues efectivamente, el Tribunal Constitucional ha dicho, mire usted, es nulo, de pleno derecho. La verdad es que no he leído la sentencia, me ha llegado esta tarde, que tiene 26 folios, sí, estaba viendo, y me ha sido imposible, ¿no?, pero con mi compañero la he comentado así por encima, ¿no?, en cuanto a efectos retroactivos, si podemos pedir o no devolución, que es muy interesante también, ¿no? Si yo he vendido una casa, si puedo pedirlo o no, parece ser que no va a tener efectos retroactivos. No, aunque hay por ahí, ¿no?, hay rumores de sí, efectos retroactivos y vamos a poder pedir los 4 años atrás. Pues mire usted, no podemos pedir los 4 años atrás. Cosa distinta a la que comentábamos fuera de cámara, ¿no? Aquellos que tengan pues un contencioso, efectivamente, un contencioso. Claro, cuando se pronuncia el tribunal, pues a la vista de esta sentencia tendrá que decir, pues mire usted, lleva usted razón. Con lo cual, a mí lo que me preocupa no es eso, es que la haya anulado, que también, ¿no?, porque es una merma de ingresos para los ayuntamientos, pero ¿qué se van a inventar ahora? Pero hay una cosa, mira, que yo creo que es un matiz importante.
no se ha encargado el impuesto sigue vivo. No, sigue. Lo que se ha encargado es la forma de calcular efectivamente. Lo cual te quiere decir, pues claro, ¿qué es lo que hacía Hacienda? Hacienda decía, oiga, es que yo como no me fío de usted, no me fío de la plusvalía que usted me dice nada, pues yo lo calculo a lo bestia, a la brava. Ya es la tercera vez que el Tribunal Constitucional habla sobre este tema. La primera vez fue cuando dijo que no se podía cobrar cuando el impuesto era tal que se absorbía todo el beneficio. La segunda vez cuando te lo exigían, cuando incluso se demostraba que la plusvalía era negativa, que habías vendido el piso por menos de lo que te había costado, y ahora esta es la tercera vez. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que ahora tiene que hacer la Administración? Pues lo que hará será buscar una manera más adecuada, no a lo bestia, a lo bruto, para calcular esa plusvalía. El problema viene a partir del año 2008, porque antes de 2008 todos conocemos aquel boom inmobiliario donde se pagaban cantidades exorbitantes, pues bueno, pues lo veíamos hasta normal, ¿no? Pero cuando viene la crisis del año 2008, claro, resulta que mi vivienda se ha depreciado y yo quiero venderla. Pongamos un ejemplo, ¿no? Que nuestro amigo tiene una casa en Los Alcázares. Ahora con el problema del Mar Menor, pues una casa que valía antes, no sé, 50, la puedes vender por 30. Sí, eso no puedes vender plusvalía. Y tienes que seguir pagando plusvalía. Y claro, como tiene esos baremos la Administración, para hacer el cálculo, lo que hay que decirle a la Administración, hay que decirle a la Administración que si va a seguir cobrando el impuesto, que lo va a seguir cobrando, claro, no va a renunciar, que por favor se gasten los millones estos que la de Europa en hacer un sistema de cálculo adecuado de las plusvalías, no la chapuza que tenía. Bueno, hay que partir de que este impuesto de la plusvalía probablemente era, si ya los impuestos en sí son bastante impopulares, este es de los más impopulares que había, ¿no? Bueno, ese es sangrante. Pero de la plusvalía era de los menos queridos, yo creo, por el contribuyente, entre otras cosas porque coincidía con otro acto impositivo muy importante como es el de transmisiones patrimoniales. Claro, cuando tú vendes, y dices, es que encima tengo que pagarle al ayuntamiento un impuesto ¿de qué? ¿De qué? Decían los contribuyentes. Bueno, un impuesto que supone en muchos casos el 10-15% de los ingresos totales de los consistorios, con lo cual el problema es muy grave para los ayuntamientos. Por encima de lo que puede ser lo anecdótico de estas cosas que estemos o no terminando de comentar, ahora mismo hay un problema muy serio en muchos ayuntamientos de este país, teniendo en cuenta, fijaos, el Ayuntamiento de Murcia había consignado casi 28 millones de euros en el ejercicio presupuestario de este año que iba a recaudar por este impuesto. Se le abre un agujero de 28 millones. Que se ha aprobado. Claro, pero es que si encima, y ya no solamente nos salimos del Ayuntamiento de Murcia, le sumamos los problemas que tienen este y otros ayuntamientos, como el hecho de que tienen que hacer frente ahora mismo a devoluciones de convenios urbanísticos fallidos, que están suponiendo importantes cantidades. Y si a ello le sumamos la cronicidad de los problemas de muchos ayuntamientos que están sufragando de sus arcas servicios de ámbito social y educativo que no les corresponde pagar, pero que caen sobre las costillas de sus finanzas y que deberían pagar las comunidades autónomas en la mayoría de los casos, ponerse ahora en la piel del concejal de Hacienda de cualquier ayuntamiento de España e intentar cuadrar cuentas. La financiación municipal es uno de los temas que está sin resolver. Pero ¿cuánto tiempo se lleva hablando de eso, Gonzalo? Muchísimo tiempo. Pues fijaros, vamos a recoger algunas opiniones. El presidente, a la hora de hablar de municipios, que son los afectados, nos ha atendido el secretario de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Manuel Pato, pero también José Ramón Muñoz, que es el presidente de los promotores inmobiliarios, y Roberto Barceló, de los consumidores. Vamos a escucharles. Desde el 2007, la Federación de Municipios, tanto Murcia como la FEN, ha dicho al Gobierno de España: hay que modificar el cálculo del impuesto o modificar el impuesto. Y a su vez, si los ayuntamientos tienen que devolver parte de ese dinero, que nos afecta aproximadamente un 5% de los ingresos de un ayuntamiento, en la región de Murcia puede ser unos 50 millones, más o menos, si tenemos que devolver, porque hay casos de pérdida en los cuales lo hemos cobrado, oiga, compénsenos a los ayuntamientos, puesto que es una de las formas de financiación que tenemos. Lo dijimos en el 2007 y lo seguimos manteniendo en 2021. En el 2018 el gobierno entonces que estaba, intentó resolverlo vía una proposición de ley parlamentaria, con lo cual se durmió en el sueño de los justos. Ahora espero que este gobierno lo haga vía decreto ley, que es bastante más rápido y que resuelva definitivamente el tema del plusvalía.
siempre hemos comentado, el tema impositivo es un tema muy importante. Los impuestos son un 25-26% mínimo del precio de venta de la vivienda, y uno de los impuestos es el impuesto de plusvalía. Se lleva luchando contra él mucho tiempo, lo han eliminado, pero la idea del Gobierno es crear rápidamente otro impuesto similar que compense la falta de ingresos por parte de los ayuntamientos, con lo cual entendemos que esto también va a ser temporal. La declaración de inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible de este tributo municipal la consideramos acertada, teniendo en cuenta que en numerosas ocasiones los importes exigidos han resultado muy desproporcionados. Además, en ocasiones, las plusvalías realmente obtenidas han sido muy inferiores a lo que establecían los baremos fijados por los ayuntamientos, incluido en ocasiones por debajo del precio de compra, por lo que, habiendo habido pérdidas, había que pagarlo igualmente. Hablamos de vivienda, Sí. Pepe, y llueve sobre mojado, porque el tema de la vivienda está candente. Está candente a nivel político, en las negociaciones, cómo enfocarlo, cómo hacerlo, o por lo menos ha estado hasta que se ha sacado la ley. Vamos a ver cómo se aplica, en qué comunidades autónomas se aplica la nueva ley de vivienda, aunque no entraría en vigor hasta 2024, final eso, 23, claro, principio pues lo fiáis, 24. ¿no? Y bueno, Claro. ¿qué opinión te merece el tema de la reforma de la ley de vivienda? Primero, que largo me lo fiáis, porque puede haber hasta un cambio de gobierno y también un cambio de norma que lo regule. Puede desincentivar, ¿no? Puede desincentivar de alguna forma las inversiones. Así de claro. Si a mí, en la moraleja, que voy a hacer 10 chalés, un 30% en una promoción, supongo que puesta la ley, puesta la trampa, y en vez de hacer 10 chalés harán uno, después otro, uno, y evitar ese 30%, pero que un 30% tenga que ser de vivienda social. ¿De verdad eso lo contempláis vosotros? ¿De verdad lo contempláis? Yo lo dudo muchísimo, ¿eh? Yo lo dudo muchísimo. Ya se le buscará la norma. Bueno, aquí obligan en este caso, pues a la empresa privada a hacer algo que tradicionalmente hacían los gobiernos, ¿no? Hasta hace unos años ya, eso es cierto, ¿no? Y es que promovían viviendas sociales. Viviendas sociales, conocemos muchos barrios aquí en Murcia, ¿no? Aquí tenemos Santa María de Gracia, tenemos Vista Bella, la Casa de los Periodistas, yo no sé si tú lo recordáis vosotros, las casas de los periodistas. Es decir, hay muchísimos enclaves donde se construyeron viviendas, el Polígono de la Fama también, fue otra promoción en su momento, que se dio viviendas sociales. Tú entrabas, empezabas a pagar, finalmente era tuya, ¿no? Y pagabas un alquiler que en definitiva iba a cuenta del monto total de esa vivienda. Y todos al final adquirían esa propiedad. Y todos tenían, y no suponía, por supuesto, más de un 30%, porque va bastante menos, del costo de adquisición o de alquiler. Alquiler con opción a compra, como se llama hoy en día, de esa vivienda. Bueno, pues esa política se abandonó en su momento, punto, se ha abandonado. Sí que efectivamente ha habido subvenciones, ¿no?, para determinadas actuaciones, pero esas subvenciones para jóvenes, etcétera, pero no han sido suficientes. ¿Por qué? Porque la población, la demanda, es muy superior a la oferta, y la oferta que ha habido es una casa, pues hombre, que tiene un cierto nivel y que con los salarios que se están cobrando hoy en día es imposible que una persona joven, y no tan joven, que pueda acceder a esa vivienda. Mira, yo no lo sé, no sé qué va a pasar en el 2024, pero yo creo que va a impedir que mucha gente que tenga ilusión por construir 10 viviendas, en un bloque de 10 viviendas, pues que tenga y que esté en un sitio así un tanto muy, en fin, ¿no?, preferente. Yo dudo mucho que se atreva, porque le va a costar vender esas viviendas, ¿eh? Cuidado. Se habla mucho, Joaquín, de, por ejemplo, oye, la reforma de la Constitución. Todo el mundo habla de la reforma, pero habrá que ver cada uno qué interpreta con reformar la Constitución. O activar el mercado laboral y para que haya menos paro, ahora hablaremos de eso, y cada uno lo interpreta de una manera. Y en el tema de la vivienda, pues también, oye, hay que mejorar el acceso a la vivienda, que es un derecho, y hay que facilitarlo para que las familias puedan vivir, puedan crearse, los jóvenes, crear una familia y demás. Otra cosa es qué se hace y si al final tiene el resultado deseado, ¿no, Juan? Sí, yo tuve el otro día la oportunidad de repasar un poco las grandes líneas de lo que es este proyecto de ley de vivienda, y al final yo creo que la conclusión que me queda a mí es una conclusión personal, es que está hecha, ya que estamos hablando de vivienda, la casa se ha empezado a construir por el tejado, ¿no? ¿Y cuál era, yo creo, al final el objetivo primero que se marcaba
el Gobierno, en este caso fundamentalmente la parte de Podemos del Gobierno, era ir a por los grandes fondos de inversión que compran grandes propiedades en número inmobiliarias y gravarles de alguna forma o obligarles a sacar al mercado esas grandes compras que hacen con carácter pura y meramente especulativo. Compro hoy, vendo mañana si el mercado pues, más o menos me es favorable. A partir de ahí, ¿qué se hace? Pues se va bajando a una normativa que conforme vas bajando y viendo los articulados, las excepciones que se van introduciendo, pues se acaba prácticamente descafeinando, primero porque no empezará, como bien apuntaba Pepe, probablemente hasta después de que termine la presente legislatura, pero es que después, al final, esto se queda en que las grandes empresas, es decir, no particulares, que tengan más de 10 viviendas, van a tener que controlar sus precios, congelar sus precios en zonas tensionadas de ciudades. ¿Y qué son las zonas tensionadas? Mire usted, cada comunidad autónoma que diga lo que es una zona tensionada. Y entonces al que tenga la vivienda vacía le vamos a subir el 150% del IBI. Le vamos a aplicar, pero sí, pero se lo aplicaremos si la vivienda está vacía durante 2 años. Vale, ayuntamientos, será su competencia. ¿Qué harán los ayuntamientos? Oiga, ¿qué es una vivienda vacía? Habrá que empezar a establecer esta cuestión. Con lo cual, al final, acabas viendo que, bueno, esto se va a diluir, porque incluso a los grandes fondos, estos de inversión, ¿quién son los fondos? Si usted acomete una modernización de la casa durante este periodo que yo le marco para que usted tenga que bajar tal, pues queda exento de bajar el alquiler. Es decir, cambio las persianas de la casa y automáticamente ya no tengo que estar sujeto a la regulación del mercado. Ya lo dije la última vez que estuve aquí. A mí me parece una ley intervencionista, me parece una ley que atenta contra la propiedad privada y que además va a tener efectos negativos porque ya hay informes que dicen que el alquiler no lo va a poder controlar y es más, va a afectar a la venta porque va a haber gente que va a querer vender su vivienda. Pero es que además me da la sensación que en este gobierno de colisión, porque para mí no es de coalición, es de colisión, me da la sensación de que la parte socialista lo sabe. Y entonces hacen ellos mismos la trampa. Es decir, para contentar a Podemos, pues nace y lo lanzan para el año 24, como tú has dicho, claro, a saber quién gobierna en el año 24. Y además, como bien ha dicho Joaquín, resulta que para poder aplicarse todos esos gravámenes que dicen, tienes que declarar zonas de tensión, que eso lo declara el ayuntamiento, los de PP ya han dicho que ellos no lo van a hacer. Es decir, que ellos mismos se han puesto la trampa de contentar a Podemos, pero también han desactivado la bomba. Sí, pero aquí lo importante es el titular. Sí. Y sobre todo contentar a la otra parte del gobierno. Y la pregunta es, ¿quiénes son los fondos buitres? ¿Eso qué? ¿Fondos buitres? ¡Guau! Decíamos hace un momento cuál es el objetivo, que cuando se pone en marcha hay que pensar que el objetivo final es bueno, otra cosa es lo que se consigue. Roberto Barceló, director de Consumur, hablando del consumidor, del ciudadano que va a ir a alquilar una vivienda, nos apunta qué es lo que se supone que debería ser deseable que arrojara esta ley u otra ley y los aspectos concretos de la misma. Nos dice lo siguiente. Creo que esta nueva ley que se promulgará pronto, pues de algún modo es un paso importante que debemos tener muy en cuenta para seguir avanzando en lo que es garantizar de todos los ciudadanos españoles, independientemente de su condición, una vivienda digna. Estamos hablando de lo que es, por un lado, recargar el IBI a aquellas viviendas que estén vacías, es decir, las que no estén en el mercado, las que no estén habitadas. Por tanto, es una manera de incentivar para que salgan al mercado y que, por tanto, de esta manera, pues también lo que es el precio del alquiler, a través de la oferta, se rebaje, del alquiler o de la venta. También se va a regular lo que es el precio del alquiler para los grandes propietarios, donde quedará de algún modo rebajado esos precios que actualmente hay y sobre todo en aquellos lugares donde el mercado está tensionado. Es decir, aquellos lugares donde el precio del alquiler en muy poco tiempo ha subido bastante. Ahora bien, ¿cuál puede ser la consecuencia? José Ramón Muñoz, que es el presidente, lo hemos visto antes para el tema de las plusvalías, el presidente de los promotores de la región de Murcia, nos apunta pues eso, dos cuestiones, sobre la aplicación y sobre cuáles pueden ser las consecuencias reales de su aplicación bajo su punto de vista. Vamos a escucharle. Esta ley
En primer lugar, tiene muchas dificultades de aplicación. Muchas dificultades no solamente por el tiempo que necesita de tramitación, porque invade competencias de muchas comunidades autónomas que ya se han posicionado en contra, porque exige la modificación de una serie de leyes que también necesitan mucho tiempo para modificarse y porque además se basa en ciertos instrumentos que tampoco están creados, como puede ser el índice de precio de alquiler, etcétera, ¿no? Con lo cual, la aplicación no la vemos ni para esta legislatura y evidentemente lo que está haciendo sí ya esta ley es perjudicando a la inversión, paralizando muchas inversiones, creando mucha inseguridad jurídica y si entramos en el fondo de la ley, pues entendemos que va en contra de los objetivos que realmente se proponen, ¿no? Porque si realmente lo que buscamos es aumentar la oferta para que los precios se vayan corrigiendo, que es también en la propia ley, no la hemos podido leer, pero los extractos que hemos podido conocer, habla de establecer periodos de 3 años en los cuales se puedan iniciar una serie de medidas correctoras para que se aumente la oferta. Si lo que se busca es aumentar la oferta, con esta ley precisamente se consigue lo contrario, que es disminuirla por la inseguridad jurídica, porque se topan en ciertos lugares los intereses y a empresas además que están ahora mismo invirtiendo y creando mucho parque de vivienda en alquiler en nuestro país, con lo cual se les complica también la cuenta de resultados, se está desincentivando tanto la inversión como el mantenimiento del parque de viviendas de alquiler. Eso en vivienda de alquiler. Si vamos a obra nueva, el componente de vivienda protegida que se introduce tampoco lo entendemos muy bien. Ya todas las urbanizaciones, además de muchas otras obligaciones, tienen la obligación de destinar un 30% VPO, con lo cual ahora mismo si estamos pretendiendo meter dentro de cada promoción un porcentaje de 30% de VPO, que además hay que indemnizar a los propietarios, complicamos todos los proyectos, hacemos que no se cree obra nueva, que la obra nueva se paralice, con lo cual vamos a crear menos oferta, subida de precios también, tanto en alquiler como en obra nueva. Bueno, pues lo que está diciendo muy claramente, ¿no? Ahora menos oferta, yo lógicamente si tengo 2 billetes o 2 euros, pues me iré a invertir pues a otro país donde me sea rentable, punto, porque en definitiva los fondos buitres, que es lo que comentábamos hace un momento, pues son en definitiva ahorros de otros, quizás muchos, otros no. Pero esos fondos buitres son pues señores que viven en Dinamarca, en Noruega, en Alemania, en Holanda, etcétera, que lo que hacen, tienen su hucha de ahorro y lo que le exigen a los administradores de esos ahorros. Oye usted, rentabilice, ¿no? Para que cuando yo me jubile, pues tenga una máxima pensión, ¿no? Que tenga rentabilidad. Pues eso, mayormente los fondos buitres son eso, sin perjuicio de que hay otros fondos buitres que son buitres de verdad, ¿no? Que más que buitres son carroñeros, se podía llamar carroñero. Pero lleva razón, ¿no? Quiero decir, si tengo 1 millón de euros y quiero construir, lo que tengo claro es que si tengo que destinar el 30% a viviendas, porque además da la casualidad que yo tengo pues un solar estupendo que voy a hacer en la Gran Vía de Murcia, es mentira, claro, voy a hacer en la Gran Vía de Murcia, voy a hacer un edificio. Y bueno, pues hombre, ahí el poder adquisitivo, pues no nos engañemos, ¿eh? Las viviendas van a valer cierta cantidad. Bueno, pues somos así, por desgracia, somos por desgracia las personas así. Yo no quiero estar al lado tuyo, Antonio, yo no quiero estar al lado tuyo, yo quiero estar al lado de Joaquín, porque en fin, me merece más confianza, porque tiene otro nivel, etc. Sí, es así, por desgracia, ¿no? Con lo cual, ¿qué va a pasar? Pues que se va a construir menos y, lógicamente, pues se va a disparar, en este caso, el precio de la vivienda y el precio del alquiler también, está claro. Menos construcción, más caro el alquiler. Oferta y demanda. Joaquín decía, Pepe, lo de estar al lado mío o al lado tuyo, me venía a la pero cabeza... sí, No, que ya lo sé. No, que me venía a la cabeza lo de estar al lado de Calviño o de Díaz, ¿no? ¿Qué te parece? Luego entraremos en el fondo, en el tema de la reforma laboral, pero más en el contenido. Pero ¿qué te parece esas tensiones políticas? ¿Realmente tú crees que pueden poner en jaque al gobierno o para nada, porque no les conviene? Había unos análisis hoy en algunos periódicos nacionales hablando al hilo de lo que está pasando en Portugal. Sabéis que al final le han tumbado los presupuestos al gabinete socialista y prácticamente están abocados a la convocatoria electoral. La pregunta que se hacían algunos analistas hoy en la prensa iban en el mismo sentido. Bueno, y en España, con estas tensiones entre Podemos y el Partido Socialista y las tensiones ahora mismo de Esquerra Republicana de Cataluña y el PNV también, con el tema de los presupuestos generales del Estado y si presentan o no presentan enmiendas a la totalidad, ¿no? Si esto nos iba a abocar a un escenario de elecciones generales en un periodo corto de tiempo, no, parece que no, que hasta ahí no va a llegar la cuestión. Al final yo creo que ni a Podemos, evidentemente, ni al Partido Socialista en estos momentos, ni a nadie le interesan, ni al Partido Popular, le interesan ahora mismo, no, unas elecciones
Sí, pero no. Yo creo que aquí a nadie va a romper la baraja hasta ese extremo, ¿no? Porque se necesitan, además, podemos estar ahora en un proceso, digamos, embrionario de reconstrucción bajo probablemente o casi seguro el liderazgo de Yolanda Díaz, que al final va a desplazar a Yone Belarra, en fin, creo que las cosas van a ir por ahí, pero todavía están en ese proceso incluso de aglutinar de nuevo determinados movimientos que formaban parte en su día de Podemos, pero que se han separado, volvemos, tal, construimos pero no está la izquierda. demasiado protagonismo. Entonces, ese proceso va a durar, ¿no? Sin entrar en el fondo, como has dicho, ¿no? Entrando en esta rivalidad. A mí me hace gracia esta rivalidad Calviño, Yolanda Díaz, que me recuerda un poco a lo que hacía Felipe González con Solchaga y con Guerra. ¿Te acuerdas? Que lo azuzaba y luego aparecía él como El Salvador, que es lo mismo que ha hecho este hombre. Pero no nos equivoquemos, el pulso no es entre Calviño y Yolanda Díaz, es entre Sánchez y Yolanda Díaz. Sí. Porque Yolanda Díaz, Podemos ya prácticamente ha desaparecido, se está creando esta plataforma de Podemos 2.0 que va a liderar ella. Y yo creo que Sánchez tiene una dualidad, porque por un lado la necesita en el gobierno para mantenerse, pero por otro lado sabe que va a ser su gran rival en las elecciones. Entonces yo creo que ahí el pulso de verdad es entre ellos dos, entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Las consecuencias pueden ser importantes, ¿no? Porque pero claro, yo creo que no va a ni a haber uno ni a otro le va... No, si no se va a romper se nada. necesitan. No se va a romper nada porque resulta que la izquierda republicana de Cataluña no le interesa, ¿no? A los separatistas no les interesa en absoluto de que mañana, tal como van las encuestas, si sale, que haya un gobierno con mayoría absoluta del PP y de Vox. Está claro que a los separatistas, pues hombre, no le va a sentar muy bien, ni le van a dar agua. Yo pero estoy Sánchez convencido... es muy hábil y sabe que su rival es Yolanda Díaz. ¿Sabes quién le va a quitar a él el apoyo suficiente para poder ganar o le va a quitar muchos escaños? Va a ser lo que Yolanda Díaz le pueda quitar. Sí, en cualquier caso, Pepe, el caso es que, entrando ya en la cuestión, en el fondo, sobre reforma laboral, sí que parece que hay dos percepciones distintas, que lo que quiere la vicepresidenta tercera, ¿no? Que es Díaz. Díaz. Calviño quiere... Eso es, que no es lo mismo que quiere, en principio querría el Partido Socialista. Ven riesgos en llevar a determinados extremos. ¿Tú cómo ves la necesidad de una reforma? Porque es verdad que tenemos un problema de paro enorme. Pero eso no lo ha provocado la reforma, a pesar de lo que se está diciendo. ¿Sabéis el contenido de la reforma del año 2012, no? El año 2012, bueno, pues se le posibilitó el convenio de empresa. ¿Sabéis cuál es el problema del convenio de empresa? O de los convenios de ámbito nacional. Pues mira, nosotros que somos la cúpula de determinada organización, ¿sabe? Nosotros negociamos con los sindicatos, con los dos sindicatos mayoritarios. Nosotros tenemos una capacidad tremenda para poder movernos en este mundillo. Y vamos a pactar unas condiciones que a ese señor que está ahí, y que no olvidemos que el 90% es pequeña y mediana empresa, no la tiene. ¿Y sabes lo que ello supone? El que desaparezca mucha pequeña y mediana empresa porque no son capaces de asumir las condiciones que se les establecen en esos convenios colectivos de ámbito estatal que negocian los 14 grandes que hay. Los 14 grandes. Entonces resulta que al señor que tiene, a Pepito, que tiene en La Jorra una fábrica de química que produce perfume y en poca cantidad, resulta que este señor, las condiciones que le han impuesto ese convenio, porque regulan muchísimo, no las puede soportar y antes o después desaparece. Entonces a mí el convenio de empresa a mí me parece fenomenal, se adapta a las necesidades de cada empresa. El problema es que quizás haya cierto abuso. Bueno, yo no digo que no haya abuso, yo he intervenido en varios convenios de empresa y yo no he tenido ningún problema y los salarios están, por supuesto, por encima del salario mínimo interprofesional, pero se ha adaptado a las necesidades específicas de esa empresa. Yo estoy de acuerdo con que se mantenga en ese sentido. Claro, si eliminamos aquella reforma laboral, ahora mismo el despido, la extinción del contrato por despido son 33 días, salvo que te vayas a un despido objetivo. Y lo que se quiere volver es derogar eso y volver a los 45. España es el país de toda la Unión Europea que tiene el despido más caro. De toda. Como la seguridad social, el segundo. Costes, no. Costes laborales, trabajo, remuneración del trabajador y seguridad social, en Europa son más altos que nosotros. Pero costes de seguridad social es el mayor. Entonces, eso hay que llevar muchísimo. Los ERTE también estaban en esa reforma. Los ERTE, claro, gracias a los ERTE, pues hemos podido hoy salvar esta situación con los miles de millones que nos ha costado a todos los españoles, porque había que hacerlo, ¿no? El esfuerzo. Por ejemplo, pues el despido volvería al antiguo,
45 días por año, la improcedencia más salarios de trámite. ¿Sabéis lo que tarda hoy una demanda en un juzgado? Mañana me despiden a mí, Murcia va así, pues te puede tardar un año. Pero es que yo recibo WhatsApp de compañeros de todas las provincias y los otros días me mandaban de Sevilla un despido para el año 2026. ¿Sabéis lo que vale eso? 2026, estoy despedido hoy, el 2021, y se verá el 2026. Si yo trabajador lo gano, pues, ¿qué pasa? La empresa tiene que pagarme, si me readmite, me tiene que pagar salario desde esta fecha hasta el año 2026, más cotizar seguridad social, con lo cual esa empresa está claro que se va a ver abocada a cerrar. Se ha posibilitado la movilidad funcional dentro de la empresa. Antes eran categorías profesionales, ahora ¿qué hacen los convenios? Grupos profesionales. En esos grupos profesionales lo que te permiten es tener esa facilidad que tienen que tener la empresa si tienen, lógicamente, la formación suficiente. Te permiten mover a un trabajador dentro de la empresa. También se lo quieren cargar. Contratos de fomento del empleo y de empleo juvenil también se los quieren cargar, que están en esa reforma laboral. Quiere decir, bueno, es que hay la primacía del convenio, como digo, de la ultraactividad. Para mí, la palabra clave de todo esto la acabas de decir tú, primacía. Hay un problema que yo veo muy claro, y es que Sánchez tiene dos compromisos. Tiene un compromiso con Podemos y tiene un compromiso con la Unión Europea. Sí. Entonces, la clave es cuál de los dos va a primar sobre el otro, porque está en un callejón sin salida. Él mandó... ¿Son distintos? Claro, son muy distintos, porque con Podemos le ha dicho que quiere derogar toda la reforma del 2012, mientras que Europa le ha prometido que va a cambiar aquellos aspectos que lo que van a hacer es flexibilizar y mejorar el mercado de trabajo. Son absolutamente distintos. ¿Qué es lo que pasa? Que, de hecho, él habla, curiosamente, ahora habla de modernizar la reforma laboral, no habla de derogar, habla Pedro Sánchez. Sí. Mientras que Yolanda Díaz, que antes decía, hace 6 meses decía que era una aberración derogar la reforma, que había que mejorar algún aspecto, ahora habla de derogar. Son dos puntos, otra vez, por el efecto electoral, se quieren separar. ¿Qué es lo que pasa? Que los señores grises de Europa, que ya no son negros, ahora son grises, en enero del 2022 le van a exigir, como no tengan la reforma hecha en la línea que nosotros queremos, olvídate de los 10.000 millones que van a venir en el 22. Por lo cual, ¿cuál es mi opinión personal? Que seguro que me la vas a preguntar, porque al final se va a hacer una reforma de chichiná, para la cual nos vamos a quedar súper igual que antes, que un poco lo que pasó en el 2012, que se mejoró algo, pero no mucho, por lo cual se va a salir del paso, no se va a derogar ni mucho menos, se van a cambiar 4 cosas. Europa no exige que tengas el acuerdo de los empresarios de la COE, pero sí te dice que si no lo tienes, lo que hagas no tendrá estabilidad en el futuro, habrá huelgas, habrá tal igual. ¿Cuál es la primacía del convenio de empresas? Es algo que los empresarios han dicho que ellos ni por asomo van a pasar por ahí, por lo cual ahí va a haber un problema muy grande. Pero al final, repito, yo creo que va a haber una reforma que nos va a dejar igual y se van a quedar sin solucionar los dos grandes problemas que tenemos, que son la temporalidad y el paro juvenil, que nosotros tenemos un 40% y Alemania está en un 6%. La temporalidad hay que reducirla. Joaquín, pues sí que parece que las tensiones, digamos, en el seno del gobierno para ver cómo se aborda, luego se reproducirán tensiones con los agentes sociales a la hora de negociarlo, ya se están produciendo, y luego las posibles tensiones, ha dicho, con la Unión Europea. O sea que el trabajo es largo, es arduo. Sí, lo tiene complicado. Yo estoy un poco en la línea que apunta Gonzalo, que al final no sabemos qué es lo que el gobierno llevó a Bruselas con detalle, como para decir, mi reforma laboral va a ir por aquí. El famoso componente 23, sí, que no se conoce el contenido. No se conoce cuál es el componente. O sea, por ahí, oiga, ¿qué les ha vendido usted a los señores de Bruselas para poder, digamos, dulcificar la llegada de los fondos europeos? Entonces, a partir de lo que usted les haya vendido allí, pues vamos a ver qué componendas se pueden hacer aquí, ¿no? Y yo creo que eso... No sé cómo va a terminar, la verdad es que tiene ahí De todas maneras, la palabra derogación, cuidado, porque derogar la reforma laboral significa, ¿qué significaría en el estricto sentido de la palabra? ¿A dónde vamos si derogamos una ley? ¿Retrotraemos a la anterior? ¿Y qué pasa con los ERTEs y las personas que están ahora mismo en el ERTE? ¿Se quedan en el limbo? Ahí, sí. Lo he dicho antes, la propia Yolanda Díaz hace 6 meses decía que eso era irresponsable, que no se podía derogar, que lo que había que hacer era cambiar porque tocaba muchos palos y tal. Pero ahora, electoralmente, si es que lo más triste de todo es que volvemos a lo mismo, si es que aquí los políticos se mueven solamente por el rédito electoral.
Y entonces ahora están actuando y están cambiando sus posiciones pensando en las elecciones próximas donde se van a... Me da igual, falta para ti y para mí que tenemos que poner el voto, pero no para ellos. Los políticos siempre actúan pensando en las próximas elecciones, y es que eso es lo triste. Mira, hay un punto clave, eso Gonzalo, es lo triste. y es el tema de los convenios colectivos. En los grandes convenios, la representación sindical es importante. En el convenio de empresa no tiene fuerza. Se le ha quitado protagonismo, lo mismo que ha pasado, por ejemplo, ahora con los planes de igualdad, ¿no? A partir de marzo ya las empresas que tengan al menos 50 trabajadores tienen que hacer un plan de igualdad. Pero la empresa no puede hacer un plan de igualdad con técnicos, etcétera, etcétera, que tiene que hacerlo también, sino que te ha introducido, de una forma así subterfugia, pues te ha introducido el que tiene que haber una representación legal de los trabajadores. Representación legal de los trabajadores son elecciones sindicales. Entonces, han obligado a las empresas que tienen la obligación de hacer ese plan de igualdad, sí o sí, aunque no quieran los trabajadores, a celebrar elecciones, porque tiene que haber un representante legal de los trabajadores. Pues ese es el gran escollo de todo esto. El gran escollo de todo esto es que los sindicatos quieren recuperar el poder que tenían con el convenio colectivo, claro, y los empresarios no quieren perder el poder que han tenido con el convenio de empresa. Y ese es el kit de todo. En cualquier caso, Pepe, lo que sí es cierto es que en estos momentos tenemos... Yo estaba viendo aquí una tabla de desempleo y además una proyección para los próximos años. En España, según la EPA, la encuesta de población activa, en torno a un 16% que hemos tenido y seguimos arrastrando, cuando en la eurozona es de un 8%. Pero es que la previsión para las próximas, el 2022 es un 14,6% y para 2023 un 14,4%, o sea, no desciende. Y tenemos que en Portugal es muchísimo menos, es un 7%, en Reino Unido un 5%, para este año en el que estamos. Y si hablamos del paro juvenil en nuestro país, que yo lo decía antes, en lugar de bonos de 500 euros, empleo, ¿cómo se activa el empleo? Si te vas a Andalucía, te vas a Cádiz, te vas a Huelva, bueno, el empleo juvenil se dispara, casi duplica lo que tú estás diciendo ahora mismo, casi lo duplica. Acordaros que en la época del boom, donde aquí había trabajo para todo el mundo, la tasa de desempleo teníamos al menos el doble que el resto de Europa. Sí. ¿Y cómo se compadece hoy que hay 100.000 ofertas de empleo? ¿Cómo se compadece 100.000 ofertas de empleo y resulta que no hay personas para trabajar? Habiendo como hay el 14 y pico, ¿no? de paro. Pues mira, no lo sé. Que está ocurriendo también en Estados Unidos, ¿no? Está ocurriendo exactamente. Se están presentando en todos los países. Sí, sí. Pero no sé dónde le quedan hasta 700.000 puestos de trabajo en España que están sin cubrir, y hay, pues eso, 3.100.000 parados, según las cifras, no de la encuesta de población activa, sino las del Ministerio de Trabajo. Y claro, la pregunta es esa, ¿cómo es que hay puestos de trabajo? Bueno, probablemente la temporalidad, la precariedad de esos puestos de trabajo, la inadecuación de la formación de los jóvenes con arreglo a los puestos especializados que en estos momentos se está exigiendo determinado mercado tecnificado o digitalizado para el cual no se encuentra personal suficientemente preparado. Es decir, todos esos desajustes habría que perffilarlos. El problema de este país es que estamos todos los días aprobando planes de empleo, subvenciones al empleo, planes de políticas de empleo, y resulta que luego nadie hace un balance de en qué medida esas políticas han acertado al público al que iban dirigido y qué grado de eficacia y de cumplimiento al final han tenido. No hacemos más que escuchar a nuestros políticos anunciar planes de empleo. En los últimos años se han hecho en España 5 o 6 reformas laborales y no hemos quedado como estamos. Es decir, es que aquí hay un problema estructural, lo hemos hablado muchas veces, de paro juvenil tremendo. Tú lo has dicho, incluso en la época de bonanza teníamos el doble de paro que en otros sitios. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Pues es que hay que hacer medidas que son de calado, son importantes. Hay que hacer un nuevo estatuto de los trabajadores que esté enfocado a la nueva economía digital en la que estamos. Hay que cambiar el sistema educativo, hay que invertir en I+D, hay que hacer cosas que requieren tiempo, estrategia y que chocan con los periodos electorales. Si es que ese es el problema que tenemos siempre. Sí, que al final aquí tenemos siempre, cada 4 años tenemos elecciones y al final prima el voto sobre todo. Mira, fijaros la realidad de aquí de Murcia, ¿no? La realidad de Murcia, y no le echo la culpa a nadie, ¿no? Pues, por ejemplo, el convenio de comercio de Murcia está sin negociar desde hace ya 8, 10, 12 años. El convenio de hostelería exactamente igual. Yo, que soy trabajador de la hostelería y tengo 2 hijos y no tengo trabajo, pido el subsidio de garantía de ingresos mínimos
y cobro 1.100 y algo. Claro, ¿cuál es el salario del convenio de hostelería? Salario mínimo interprofesional, 950 euros. Entonces, ¿tú crees que a mí me merece la pena venir de Cartagena o de donde sea, o de Santomera, aquí a Murcia a trabajar, que tengo que desplazarme con mi coche para que me pague salario mínimo interprofesional, cuando ese salario mínimo que ya tengo garantizado está por encima de eso? Yeah. Bueno, hay gente para todo, cuidado, ¿no? Cuidado, y hay empresas que pagan muchísimo más que se reflejan en los recibos de salarios también. Bueno, pues eso ocurre, y eso es una realidad que está ahí, que quizás no se vea, pero que yo, que estoy dentro de este mundillo, ¿no?, del derecho del trabajo, la estoy observando. Por eso falta muchísima gente en hostelería, por eso falta gente en comercio, por eso falta gente en transporte, porque tenemos miles de ofertas, ¿no? Lo que otro día lo comentábamos también en tu radio, ¿no, Joaquín? Sí. Pues una organización importante aquí que había organizado, que tenía cursos para 200 cursos, y resulta que no tenía gente joven para cubrir esos cursos. Y decía, Pepe, es que resulta que el 90% de la gente que viene a los cursos, y que antes de terminar, el 90% ya está colocada. Fontaneros, cerrajeros, electricistas, etcétera, etcétera. Y están colocadas, dice, y tenemos que llamar a Pepito, Juanito y al otro y decir, oye, por favor, mándame 3 alumnos, mándame 4, mándame 5, mándame 6 amigos. Fijaros en qué situación. Como se suele decir, un teléfono roto. Hay una cosa que has dicho, Gonzalo, muy interesante. Pensando un poco en eso, en esos planes estratégicos que deberían tener y armar los gobiernos, pero no para las próximas elecciones, sino efectivamente mirando en un horizonte con retos muy definidos. Me ha venido a la cabeza, la semana pasada, por ejemplo, algunos periódicos franceses publican, por salirnos un poco del tema laboral, pero tiene también su relación con eso que llamamos planes estratégicos. Publicaban el documento que le han remitido a la presidencia francesa, la agencia, el equivalente a lo que es la agencia de la energía, ¿no?, en ese país, donde miran al año 2050, ahora que va a empezar esta cumbre de Glasgow, ¿no?, y marcaba el objetivo de Francia llegar al año 2050 con las famosas emisiones cero CO2 equilibradas entre lo que se puede absorber y lo que se produce. Bien, ese plan estratégico está mirando al año 2050. Proponía 3 vías distintas de cómo Francia puede llegar allí al año 2050 sin necesidad de tener que usar los carburantes fósiles, mediante la energía atómica, mediante la energía renovable, en distintos grados de participación, en fin, oportunidades. Es decir, hay una estrategia clara. Aquí sabemos, por ejemplo, cómo vamos a alcanzar el objetivo del año 2050. ¿Alguien se ha parado a hacer una proyección en este país de cómo vamos a llegar a las emisiones cero en el año 2050? Sí, tenemos que comprar muchos coches eléctricos, vale. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y si falla la proyección, Aquí se han tomado decisiones, algunas veces estratégicas. Por ejemplo, ya lo dije también la otra vez que vine, la decisión estratégica que toma Felipe González en los años 80 de apostar por el gas fue una buena decisión. De hecho, se hicieron los 2 oleoductos que vienen de Argelia, que uno viene por Marruecos y tal. Pero, por ejemplo, ahí se pensó bien y tal. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues el gas está en un problema puntual, que luego lo podemos hablar si quieres. Pero fue una buena decisión. Pero en cambio yo creo que no fue una buena decisión cerrar las centrales nucleares. O sea, es decir, Francia tiene 52 centrales nucleares y proyecta construir otra vez, Y proyecta construir más. Hablaba Joaquín de quién piensa una proyección y que se pueda cumplir, pero claro, si fallamos para el año que viene, porque los indicadores la previsión de crecimiento de nuestro país para el próximo año es donde se ha fijado el gobierno, lo que ellos han cogido para hacer los presupuestos. Y parece que hay indicadores por ahí que dicen que no se van a cubrir, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, estás hablando de Funcas, ¿no? Sí, que daba un 6,2 y lo ha rebajado un 5,1. Bueno, vamos a ver, aquí... Esos 6,2, estamos hablando de mucho dinero. Sí, claro, estamos hablando de mucho dinero sobre el PIB y tal, claro que sí, es el crecimiento. Pero te quiero decir, también hay que ser... cuando eso se pensó, porque se estaba pensando en la famosa V, ¿no?, el crecimiento V después del COVID, que íbamos a crecer un 6%, y parecía que íbamos ahí. Pero ha habido 2 factores que han frenado en seco. Uno es la falta de suministros que está habiendo de muchos productos, porque los fletes marítimos se han disparado, traerlos de China ya no es barato, se están encargando a fábricas europeas, las fábricas europeas no dan abasto y entonces no tienes los elementos para poder fabricar. Y luego también el precio de la energía que se ha disparado. Eso ha provocado una inflación que ha reducido el consumo privado y que ha reducido sobre todo la producción y la inversión. Y ahí
la demanda interna se retrae y por lo tanto el crecimiento que había previsto se ha tenido que reducir, pero básicamente es la demanda interna, el consumo de las familias, lo que ha hecho que esa previsión que había del 6,2 se haya bajado al 5,1. Y es por este problema de la energía y sobre todo este problema alcista de la inflación de los precios que a mí me preocupa, porque puede ser que no sea tan coyuntural como se dice, sino que podamos estar en un peligro de que de alguna manera ese senda inflacionista se mantenga por lo menos hasta primavera. Porque eso de la energía, Pepe, claro, es complicado eso, ¿eh? Claro, es complicado, porque estamos hablando de que en nuestras casas nosotros hacemos cuenta, pero y el que tiene una pues tienda, un bar comercio, que tiene la cámara frigorífica, etcétera, exactamente, etcétera. Una empresa de congelados, Sí, no sé, hay tanta gente que necesita tener la electricidad funcionando. Y luego hablamos del País Vasco, ahí la industria siderurgia, un montón de empresas muy potentes que el PNV se va a poner duro con el gobierno respecto a de los precios. Aquí estamos hablando de un incremento de los precios un 30 y pico % en la región de Murcia, muchas empresas. Sí. A mí lo que me da la atención también hoy es la noticia, no tanto de Austria como de Alemania, que están haciendo planes de contingencia precisamente para el posible apagón. ¿No? Sí. Incluso hay un rumor. Posible apagón, y se veían que estaban ya instalando hasta... Ha habido una ministra austríaca que... Sí. Y Alemania exactamente igual. Bueno, China ha empezado a racionalizar la gasolina. Claro, y ante eso, claro, ¿se va a retraer el consumo? Pues claro que se tiene que retraer el consumo si nos están asustando. Si nos están asustando, pues tenemos que dejar esos 2 ahorros, esas 2 pesetas, esos 2 euros, tenemos que ahorrarlos por si acaso. La energía, hombre, yo la he notado en mi propio despacho, ¿eh? Yo la he notado en el propio despacho. Un despacho tiene 500 metros, tiene, pues, fijaros la cantidad de energía que consumimos, ¿no? De calefacción y de aire acondicionado todavía no, en este caso, calefacción sí. Y efectivamente se nos ha disparado el consumo, se nos ha disparado, que a su vez no podemos repercutirlo en los clientes, porque no podemos repercutirlo. Ya, pero tú fíjate que ha hecho Sánchez. Sánchez desesperado ha ido a Europa y ha intentado convencer a Europa y dice, oiga, ayúdenme. Y Europa que le ha dicho, oiga, usted tiene mecanismos de ayuda directa para dar a los consumidores y a las empresas. Haga usted, utilice usted dinero para ayudarles. Pero claro, ¿qué pasa? Que aquí estamos a 2 velas porque tenemos un déficit disparado, no tenemos capacidad para... Pero Gonzalo, ¿sabes lo que es? Por un lado te quita, por un lado te dice, mire, usted le sube el recibo, sube el mercado, sube el recibo de la luz un montón. Y por otro, no preocupar, hombre, yo soy muy bueno, yo papá Estado, tomar 100 euros. Yo estoy cansado de tanta subvención. No, estaba leyendo hoy, al hilo de toda esta cuestión, bueno, una de las cosas que pidió Pedro Sánchez, y no le hicieron ni caso, era que quería juntar a todos los países de la Unión Europea para comprar de manera estratégica el gas necesario, el gas natural, a nivel europeo, y luego ya repartirlo entre todos. El tema llevaba su mensaje de desesperación, por otro lado. Tampoco es para ser alarmista, pero vamos a ver, hoy la realidad es que a partir de pasado mañana, el 31 de octubre, uno de los 2 grifos que traen el gas natural a la península se cierra, y es el gasoducto que pasa de Argelia vía Marruecos, que llega a Algeciras y de Algeciras va a Córdoba. ¿Vale? Ese tubo se cierra el día 31. Ese tubo está trayendo del orden de 6.000 millones de metros cúbicos de gas natural a nuestro país. Nuestro país compra en Argelia 14.000 millones de metros cúbicos de gas, que viene a ser aproximadamente el 60% del total del gas natural que necesita nuestro país. Dependemos de Argelia hasta ese punto. Bien, el otro grifo es capaz de traer en estos momentos 8.000 millones de metros cúbicos. Es decir, de los 14.000 que compramos a Argelia, nos faltarían de traer 6.000 millones a partir del 31 de octubre. ¿Qué dice Argelia? Bueno, yo el tubo el grifo que tengo, voy a ver si lo puedo ampliar y puedo llegar a 10.000 millones. Para empezar, no hay garantías de que ese tubo vaya a estar listo, más grande, con mayor diámetro, por decirlo así, en fechas suficientes como para que llegue a esos 10.000 millones. Vale, pero ¿y qué pasa con los otros 4.000 millones que faltan? O los otros 6.000 si al final Argelia no puede agrandar o reformar ese tubo. ¿Cuál ha sido la respuesta? No hay ningún problema, lo traemos en barcos. Barcos metaneros. Bien. Ahora mismo el buque metanero, lo leía esta mañana, es el objeto del deseo en todo el mundo. Sí. Es decir, es la embarcación más cotizada. Se paga un dineral por fletar, por los fletes de estos metaneros, porque Asia prácticamente tiene copado toda la existencia, digamos, del parque, ¿no? Además de eso,
el problema es que la travesía Argelia-Península para la mayoría de las compañías que tienen estos metaneros no es rentable. ¿Por qué? Porque la rentabilidad está en las grandes travesías. Y es que además el coste de licuar el gas que sale de Argelia para montarlo en el barco, traerlo por ejemplo a Cartagena, en Cartagena volver a gasificarlo para volver a poder distribuirlo, eso supone 3 veces más el coste que si ese metro cúbico de gas viene por el acueducto. Con lo cual, hay una encrucijada muy seria de lo que supone en estos momentos y en los próximos meses el suministro de gas natural en nuestro país. Eso va a repercutir en los precios, va a repercutir en todo. Hay un problema gravísimo con el gas, porque además no nos olvidemos que es la primera fuente de energía primaria de nuestro país. El 25% de energía primaria es el gas, por esa decisión estratégica que digo que se tomó hace tiempo. Es verdad que Argelia ha dicho que va a cerrar el gasoducto de Marruecos, o el que pasa por Marruecos, básicamente porque no quiere que Marruecos cobre el 7% de paso. De hecho, España le ha ofrecido hacer que sea de vuelta ese gasoducto para poder luego España darle a Marruecos lo que quiera, y Argelia se niega, es decir, que no quiere que Marruecos coja nada. Por lo cual, Argelia, por un lado, nos exige que los contratos sean más largos para traernos más gas, y luego nos dice que el resto nos lo envía por barco. Pero claro, el problema es lo que tú has dicho. Cuando tú pones el gas en el barco ya es una subasta, y Brasil y China están arrasando con todo. Entonces, yo creo que el suministro de gas no peligra, es verdad lo que dice la ministra de Asuntos Exteriores que fue antes y la de Transición Ecológica que ha ido ahora, no peligra, pero no sabemos el precio al que nos va a llegar. Ese es el problema, el precio. Con lo cual quiere decir que nuestra industria, que es muy gran consumidora de ese gas, resulta que la industria, pues en los costes, como decía Joaquín, claro, si cuesta 3 veces más, está claro que no va a perder a alguien, ¿no? El que lo trae no va a perder. Va a querer cobrarlo a su precio. La gente se pregunta, ¿por qué ha subido tanto el gas? Es importante explicar que por un lado es la reactivación económica, pero por otro lado la descarbonización. Es decir, todo el proceso de descarbonización que hemos implantado a nivel mundial está haciendo que países como China y todos los países del mundo necesiten más gas. Sí, bueno, excepto ahora con esta crisis que Alemania está utilizando carbón otra vez. Pero porque... Bueno, porque la situación lo requiere. Resulta que en España no tenemos minas de carbón. No tenemos. Ahora para las que producen energía aquí en España están trayendo carbón. ¿De dónde? De un país del este, creo recordar. No sé, no lo recuerdo ahora mismo de dónde vienen. Están trayendo carbón cuando aquí tenemos unas minas magníficas, ¿no? Pero es que encima, además, a mí lo que me molesta muchísimo es que Alemania, que está trayendo carbón, que está consumiendo muchísimo carbón, claro, tiene muchísimo dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que compra a aquellos países que por desgracia están mal, le está comprando por las cuotas de emisión de CO2. Con lo cual siguen emitiendo, pero realmente como ellos tienen capital... Es que tenemos hasta una trampa legal, porque resulta que antes del COVID y tal, el 70% del gas que llegaba era por los buques y el 30% venía de Argelia. Después del COVID eso ha aumentado, como ha dicho Joaquín, ahora mismo está el 50-50. Y resulta que hay una ley que prohíbe que tú puedas tener más del 50% de un solo proveedor de gas. Entonces no puedes traer más de Argelia, porque la ley te lo prohíbe. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a los barcos, por lo cual la propia ley te empuja a ir a la subasta. Que tengas que pagarlo el triple. Hablando de barcos, y con este tema me gustaría dedicar los últimos minutos, y eso del Mar Menor. Esta misma semana se han presentado muchas más de las firmas necesarias para que se declare, se vaya a valorar al Congreso, personalidad jurídica y demás. Vamos a ver esa cuestión. Y también esta semana, yo quería apuntarlo, yo me acuerdo a veces apunta uno de los tertulianos habituales de esta casa, Víctor Meseguer, hablando de responsabilidad social, dice, oye, cada uno tiene que hacer lo que pueda. A la hora de abordar un tema, ¿no? de comprometerse con solucionar una cuestión, cada uno tiene que hacer lo que esté en su mano. Y me viene a la cabeza porque durante estos días también esta casa, la Universidad Católica, está liderando un proyecto europeo, Smart Lagoon, que la Unión Europea ha hecho que se junten 6 universidades y un montón de empresas, universidades de 6 países y más empresas especializadas para que intenten no poner la solución, que es cuestión de los políticos, sino ver realmente de manera técnica dónde está el problema, qué está pasando, cuáles son las aportaciones, de qué manera, cómo se producen, trasladarle esa información a los políticos para que tomen decisiones. Vamos a escuchar
Esta mañana, en Lopagán, algunos de esos técnicos nos han atendido. Inmaculada Jiménez, que es investigadora de la UCAM, William Colón, de Suecia, Salvador Peña, Pietro Manzoni y José María Cecilia. Nos han contado lo siguiente. Es hacer como una copia digital del Mar Menor que responda de la misma forma que respondería el Mar Menor real. Entonces así poder prever cómo va a responder a largo y a corto plazo a distintas medidas. Se está trabajando a nivel digital con modelos, ya empezando a desarrollar pues con programas informáticos los distintos modelos, o sentando las bases de lo que van a ser los modelos una vez se tengan los datos. Los que están coordinando el proyecto es el grupo de investigación de la UCAM, que son de hidrología, del Departamento de Hidrología, y se especializan en la modelización de cuencas. Luego hay también un grupo de investigación de Dinamarca y de Suecia, que son más especialistas en lagos y en dinámicas de lagos y de lagunas. Luego también están colaborando un grupo de investigación noruega, que son los que se van a encargar de la parte más socioeconómica, de evaluar las interacciones socioeconómicas. Y también un grupo de investigación italiano que se encarga más de lo que es la ciencia ciudadana y de trasladar todo este conocimiento que se va a adquirir al público. Necesitamos hablar con todos los stakeholders, con todos los implicados en el Mar Menor, tanto con agricultores, pescadores, el turismo náutico. Necesitamos considerar pues todos esos factores sociales y toda esa gente. Estamos probando ya en Suecia, en Erken, toda una serie de sensores que vamos a montar aquí. Son los que van a venir aquí, estamos haciendo las pruebas allí porque tenemos todos los sistemas allí funcionando, y lo que se va a hacer es instalar una serie de sensores en un punto determinado que integre lo máximo posible, porque es complicado, las condiciones del Mar Menor, y lo que haremos es de montar una serie de sensores a distintas profundidades, desde la superficie hasta unos 6,5 metros. Los sensores serán de oxígeno, de temperatura, de clorofila y turbidez. Y estamos pensando también seguramente añadir una serie de sensores que nos puedan medir también haciendo un perfil en profundidad de salinidad o conductividad. Las cámaras es poder medir el caudal que fluye por las rampas y que viene a descargar al Mar Menor. Y es un sistema, una zona un poco difícil para medir con otros sistemas, y esperamos que las cámaras nos den buen resultado en esos lugares. Datos fiables para que los que lo necesiten para tomar decisiones puedan tomar decisiones sobre datos reales y exactos. Las sensaciones son muy buenas de que creemos que realmente esa tecnología puede sentar las bases para crear un sistema de monitorización y de predicción que permita establecer medidas a los políticos. Un tema enquistado, Pepe, de difícil solución, pero de necesaria solución. Al final tendremos que solucionarlo, eso está claro, ¿no? No podamos tener ahí pues un charco pestilente, eso es imposible que dure mucho, que perjudica a todo. El problema está, como estaban explicando estos científicos, es que sí, que efectivamente pues van a tener una serie de datos que van a trasladar a la administración. ¿Y la administración qué va a hacer con esos datos? O sea, va a tomar una decisión política, que es lo que te estaba comentando, de decir, mire usted, pues esas hectáreas que hay de regadío en el campo de Cartagena, que no se riegan con agua del trasvase, sino que se riegan con la desalinizadora, ¿van a seguir regándose? No, no va a ser posible. ¿Eso va a suponer cuánta pérdida de puestos de trabajo? Quizás unos cuantos miles, y del PIB de la región también. Pues ahí tendrá que tener ya esa valoración política, tendrán que hacer los políticos y tendrán que tomar una decisión lo más ajustada a las necesidades de esta región. ¿Y las necesidades de esta región cuáles son? Pues que el Mar Menor vuelva a ser, si no lo que era, porque nunca ha sido el Mar Menor, el Mar Menor siempre ha sido dinámico. Yo recuerdo, un inciso, yo recuerdo haber visto las encañizadas, yo he visto dragar por los pescadores toda la vida, dragarlas, y no ha pasado nada en absoluto. Como cuando se hablan de las especies invasoras, mire usted, especies invasoras son las cañas que hay en el río, la naranja, el limón, el tomate, el pepino, el tomate, todos esos son especies invasoras que nos trajimos de otros continentes. Quiere decir, bueno, pues quiere decir que la biodiversidad es un cambio continuo. Aquí lo que pasa es que hay que tomar una decisión muy valiente. No sé, espero que lo tome. Yo no soy optimista. Te dejo a ti por final porque eres de... ¿Tú no eres optimista? Eres de la zona y te dejo por Gonzalo, final. yo sí. Tú que hablas con muchos es sectores mucha además, riqueza, afectados, al final... Hay una reflexión
abstrayéndome un poco de esto, mirad, el sábado empieza la cumbre de Glasgow, esta cumbre donde 197 países van a llevar 30.000 delegados entre propias representaciones gubernamentales, entidades de todo tipo, ONGs, conservacionistas, en fin. Todos van a confluir allí y de lo que se trata es de salvar el planeta, ¿no? De cara al año 2100, que no se llegue a una temperatura del planeta que pase del 1,5 grados de temperatura sobre lo que tenemos actualmente, porque si lo sobrepasamos el planeta está abocado a la extinción y hay que hacerlo así. Bueno, ¿por qué no empezamos con una prueba piloto de todo esto y lo aplicamos al Mar Menor? ¿Somos capaces? La pregunta al final que deberíamos hacernos todos, como ciudadanos ya, no solamente como administraciones o como entidades o asociaciones, ¿vamos a ser capaces de salvar el Mar Menor? ¿Lo vamos a hacer realmente? Toda la ¿Lo vamos a gente hacer? que vive alrededor, porque Sí, claro, es que digo todos, ese es un planteamiento que vale muchísimo dinero, ¿eh? Muchísimo, millones y millones. Vale, eso. Lo que le falta a los políticos es voluntad y ponerse de acuerdo, Dios mío de mi vida. Y con los espectáculos que hoy mismo corren por las redes de Cartagena y de Murcia, que habéis visto, que ha sido de vergüenza, los políticos cómo se... ¿Tú crees que esa gente se pone de acuerdo en salvar nada? No, yo lo siento, pero no lo creo. Bueno. Terminamos pesimistas por parte de Gonzalo. No podemos terminar de esa manera. Sí, yo estoy convencido de que... Lo siento, pero es que es lo que me sale. De que quien no quiere ver los datos, cuando tenga encima un informe como este y se le diga, mira, esto es así, dirá, pues no me queda más remedio. Oye, tomamos pues, esta decisión. Ojalá que sea así. Ojalá. Y estos informes que haya 28 y bienvenidos, pero es que tú has visto cómo se metían hoy unos con otros en el Ayuntamiento de Cartagena y de Murcia, que es de vergüenza ajena. Lo han visto ustedes en nuestros informativos y mañana lo contará también Joaquín. Gracias. Un placer contar contigo esta noche. Buenas noches. Gonzalo, un placer. Muchas y Pepe, encantado. Muy buenas noches. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches.